¿Qué son los bienes y servicios? Los bienes y servicios económicos o buscados son producidos en las distintas actividades económicas con el fin de suplir una necesidad o un deseo. En la producción de bienes y servicios son usados los factores de producción o productivos. Como lo son la tierra, el trabajo y el capital. Los recursos naturales no son bienes económicos, pero pueden serlo cuando son extraídos o pasan por un proceso de producción. Por ejemplo, los animales salvajes o minerales, además los recursos que son prácticamente ilimitados, como el aire o agua salada, no pueden ser bienes económicos porque no tienen un costo de oportunidad o no tendrían sentido comercializarlos. Los bienes económicos son producidos a través de actividades primarias o secundarias y vendidos en los mercados a un precio determinado porque tienen valor económico. Los bienes y servicios son comercializados en los distintos mercados de la economía y sus precios son definidos por las fuerzas del mercado, oferta y demanda. A una mayor oferta el precio del bien disminuye y a una mayor demanda aumenta, aunque su precio de calidad y cantidad también dependen del proceso de producción de los bienes y servicios, así como de las características del mercado y las restricciones e incentivos gubernamentales. Esta definición de los bienes y servicios implica que los precios no son definidos por la cantidad de trabajo que implican, sino por la importancia de estos para los agentes. Sus preferencias son expresadas a través de la oferta y la demanda. Así el intercambio de bienes y servicios se da a un precio que es mutuamente beneficioso para ambas partes, vendedor, productor y comprador, consumidor. ¿Cuáles son los tipos de bienes y servicios económicos? Pueden ser clasificados de acuerdo a su uso en la producción o en consumo como bienes de consumo, bienes transformados para el consumo final que satisfacen directamente las necesidades de las personas, bienes intermedios, transformados por compañías en productos comerciales, bienes de capital, medios de producción de otros bienes o servicios. Otra clasificación de los bienes y servicios económicos es de acuerdo a su comportamiento ante cambios en los precios y la renta, ingreso de las personas. Bien normal. Si sube el precio, disminuye la cantidad demandada y si incrementa la renta de las personas, su demanda sube. La mayoría de los bienes son normales. Ejemplo de bienes y servicios normales: dulces, revistas, neveras, pelotas, cine, etc. Bien inferior. Si sube el precio, disminuye la cantidad demandada, pero si aumenta la renta de un individuo, se disminuye en su consumo. Ejemplos de bienes inferiores: transporte público, alimentos baratos. Bien Giffen. Si al aumentar la renta del sujeto y al bajar el precio se disminuye su consumo teórico. De forma similar, otra clasificación de los bienes y servicios económicos es según su demanda y precio con respecto a otros bienes, que también son ofrecidos en el mercado de bienes y servicios. Bienes sustitutos. Los bienes sustitutos son mercancías que entran en competencia directa, es decir, que en general cumplen la misma función, satisfacen la misma necesidad y al comprar uno se está dejando de comprar el otro. Esto causa que si el precio de un bien sube y cae su demanda, la demanda del bien sustituto suba. Ejemplos de bienes sustitutos son margarina y mantequilla, carne de res y carne de cerdo, taxi o metro, etc. Bienes complementarios. Los bienes complementarios tienden a usarse en conjunto con otras mercancías, es decir, un bien complementa al otro, por lo que si el precio de un bien sube y baja su demanda, también afecta la demanda de su bien complementario. Ejemplos de bienes complementarios: gasolina y automóviles, celulares y audífonos, consolas de videojuegos, colchones y sábanas, etc. Bien transable. Los bienes transables son aquellos que se pueden comerciar o intercambiar entre unidades económicas geográficas distintas. Principalmente se refiere al comercio entre países. Son mercancías que hacen parte de las importaciones y exportaciones de un país. Ejemplos de bienes transables: autos, café, textiles, maquinaria, productos químicos, trigo, teléfonos, etc. Bien no transable. Los bienes no transables solo se pueden consumir en la economía en donde son producidos. Esto debido principalmente a los costos de transacción. Ejemplos de bienes y servicios no transables: casas, carreteras y servicios como cortes de pelo, cine, partidos de fútbol, etc. Bienes libres o gratuitos.
¿Qué son los bienes libres o gratuitos? Estos bienes no son bienes económicos porque no tienen costo de oportunidad, por lo que pueden ser consumidos sin reducir la disponibilidad para otros. Tampoco tienen dueño o precio. Algunos ejemplos de bienes libres o gratuitos son el aire, el agua salada o luz solar. Bienes públicos y privados. Por último, los bienes económicos son clasificados de acuerdo a su naturaleza pública o privada. Los juegos artificiales son un bien público. Bienes públicos puros. Su consumo no es rival, es decir, el consumo de una persona del bien no perjudica a otro, sino excluyente. Es decir, su consumo no se puede impedir. Ejemplo de bienes y servicios públicos puros. La televisión abierta, la defensa nacional y los fuegos artificiales. Bienes públicos comunes son un tipo de bien público que no son excluibles, pero su consumo es rival. Ejemplo, bienes y servicios públicos comunes, las piscinas públicas, el agua y los parques. Estos bienes públicos causan fallos de mercado y de problemas de Poisson o Freirider. Más bienes club se puede excluir su consumo pero no son rivales. Ejemplo, bienes club, los campos de golf, los cines y los estadios. Bienes privados son los opuestos a los bienes públicos. Se puede excluir a otros de su consumo y una vez es consumido ya no se puede usar de nuevo. Ejemplo, bienes privados, pan, autos, computadoras. Excluible, bienes privados, rival, ropa, comida, automóviles, computadoras. No excluible, bienes públicos comunes, parques, piscinas públicas y bosques. Bienes club, cines, estadios, campos de golf. Bienes públicos puros, aire, fuegos artificiales, defensa nacional. Los servicios como bienes económicos. Los servicios como los bienes buscan satisfacer las necesidades de los individuos, en general hacen parte de la actividad económica del sector terciario de la economía, en donde se brindan diferentes servicios como educación, banca, seguros, salud, comunicaciones, transporte, seguridad, entre otros. Los servicios son considerados bienes intangibles, es decir, el equivalente no material de un bien. También se consideran heterogéneos. Así dos servicios nunca serán iguales. Hoy en día el comercio de servicios representa la mayor parte de las actividades de una economía. Además, su desarrollo impulsa el crecimiento de muchas economías en el mundo. Recursos relacionados. Función de los bancos en la economía. Los bancos como instituciones financieras desempeñan un rol clave en el sistema económico. La principal función de los bancos en la economía es ser la estructura que permite la transferencia de dinero entre los ahorradores e inversores. Factores productivos o de producción. ¿Qué son los factores de producción? Los factores productivos o de producción son los recursos productivos económicos usados en los procesos de producción de bienes en un determinado sistema económico. Son insumos escasos e inútiles para los mayores fabricantes de carros. Se estima que en el 2012 se produjeron alrededor de 80 millones de vehículos o alrededor de 219.000 cada día. La industria automotriz ha sido y es el motor de crecimiento de muchas economías. Gracias por su atención.